Un saludo muy especial para todos los amigos del Pensamiento al Aire. Bienvenidos a este nuevo espacio, Vidas Legítimas. Les habla Ángela Gómez, desde la hermosa ciudad del Eje Cafetero, Pereira, Risaralda, Colombia, mi ciudad natal. Quiero decirles que me siento muy feliz porque ya se nos llegó la hora de este primer capítulo de nuestro programa, al cual he querido denominar los engaños o las trampas de la felicidad. Para que vayamos conversando, quiero contarles primero un poco acerca de mí, de la persona, de la mujer que los va a acompañar durante todo este recorrido de aprendizaje. Pues realmente mi vida está llena de muchísimos regalos y también de muchísimos desaciertos. Parte de todo ese proceso, en algún momento me empecé a preguntar cuál era mi misión, para qué era que yo existía, cuál era ese legado que yo quería dejar en el mundo. Y a partir de un momento de vida en el que empecé a culminar unas metas profesionales importantes para mí, llegó esa pregunta muy profunda y empecé a sentir que no tenía sentido lo que estaba haciendo, que ya había culminado una etapa importante y que quería desarrollar otras cosas. Sin embargo, no sabía qué, no sabía el camino, no sabía por dónde. Y ahí, de manera muy bendecida, llega a mi vida el coaching ontológico. Y me encuentro hace aproximadamente 6 años con esta herramienta, con este arte maravilloso que hizo encontrar en mí ese propósito superior, esa vida que empezó a generar un sentido diferente. Y ahí me encontré con el servicio y con esas ganas de poder acompañar a otros a transformar su vida y a poder desarrollar la mejor versión de sí mismos. Y aquí estoy, con mi mejor versión. No una mejor versión terminada, porque no es un final. Siempre habrán oportunidades diferentes en la vida que nos permitan cambiar, que nos permitan trascender. Esta es una de mis mejores versiones, muy trabajada porque he hecho una inversión importante en mi vida para lograr acompañar organizaciones, equipos, seres humanos que están también con esas mismas preguntas que en algún momento yo me hice, que están buscando nuevos sentidos, y en esos nuevos sentidos, pues ahí encuentro la posibilidad de acompañar, de orientar a otros a encontrarse con esa mejor versión. Muy bien, a partir de ese lugar, pues empiezo yo también a recorrer un camino bien bonito de reinterpretar mis juicios acerca de la felicidad. Y es algo así como un viaje. Es un viaje al cual hoy los quiero invitar. Yo no sé si a ustedes o de pronto se acuerdan, porque en la época mía existía aquellas películas de las máquinas del tiempo, donde las personas podían subirse y podían ir al pasado y al futuro y encontrarse con su otro yo e incluso modificar algunas situaciones que seguramente eran dolorosas o que no habían generado un resultado tan satisfactorio. A ese viaje de la máquina del tiempo, hoy quiero invitarte a que te subas. Si pudieras conectarte por un momento, empezar a sentir que vuelves a tu niñez, que vas a ese momento de tu vida en el que te encuentras, por ejemplo, con la casa de tu niñez, aquel espacio en el que jugabas, en el que diste tus primeros pasos, en el que jugabas con tus hermanos o con tus primos o con tus amigos de barrio. En ese espacio empezaron a crecer, a nacer las primeras concepciones acerca de la felicidad. Ahí tuvimos nuestros primeros aprendizajes. Y es importante ir en ese viaje porque pareciera que conectarnos con la niñez ya no se usa mucho. Pareciera que cuando estamos en esta etapa de la adultez, pues ese niño interior se nos pierde, se nos esfuma. Y quizás si lo recuperáramos, pudiéramos conectarnos más fácil con aquello desde lo simple. Si ustedes recuerdan esos juegos, los juegos eran muy sencillos. Yo recuerdo la lleva, recuerdo el escondite, recuerdo hasta el tintín corre-corre cuando íbamos tocando las casas y salíamos pitados porque ya nos iban a regañar los vecinos. Y en ese espacio del juego quizás encontrábamos una concepción sencilla, simple de felicidad. Y hacia ese lugar quiero invitarte.
¿Cuáles eran esas concepciones? ¿Qué era lo que te hacía feliz de niño? ¿Con qué disfrutabas? ¿Cuáles eran tus juegos más importantes? ¿Tus juguetes preferidos? A veces no era necesario tener muchos juguetes, tan solo con tener una pelota o con tener un resorte para poder jugar, o simplemente con estar acompañado de nuestros amigos también en esa época maravillosa del colegio. Hacia ese lugar quiero invitarte a hacer este viaje de recorrido hoy, a subirte en la máquina del tiempo y a encontrarte con tu niño interior y a que te preguntes qué era lo que pasaba en esos momentos de tu vida, qué aprendiste también de la felicidad de acuerdo a lo que te decían mamá y papá. Y es probable que no te lo dijeran, pero sí los veías felices o de pronto en algunos momentos los veías malhumorados. ¿Qué pasaba en ese contexto? Porque desde ese lugar está la raíz de lo que hoy conoces, reconoces como un buen vivir. Y ese buen vivir quiero es conectarlos desde lo simple, aquellos juegos, aquel disfrute, inclusive cuando nos ensuciábamos. A mí, por ejemplo, no me dejaban ensuciarme mucho. Sin embargo, me gustaba, así tuviera luego que aguantarme el regaño de mi mamá. Pero simplemente por el hecho de estar jugando con esa arena, con esa tierra, pues me daba ese disfrute, con el miedo del regaño. Sin embargo, no importaba eso venía después. Y ahora que estoy adulta, empiezo a sentir que se ha perdido un poco ese lugar de mi niña interior, que cuando la invito, que cuando llega, que cuando me conecto con esos sentimientos, empiezo a disfrutar lo sencillo y lo simple de la vida. Entonces, alrededor de esa pregunta, ¿qué era lo que te hacía feliz? Quiero invitarte para que reflexiones, para que cierres quizás por un momento los ojos. ¿Qué te parece? Cerrar por un momento los ojos y subirte a ese tren, a esa máquina del tiempo. Y empezar a recordar y que te llegue ese sentimiento en el cuerpo, en el alma, en tu corazón, que era aquello que te hacía feliz, que era aquello que disfrutabas, que te sentía o te hacía sentir pleno, satisfecho. Volvamos a ese niño y mientras lo haces, vamos a ir a una pequeña pausa para que cuando volvamos sigamos conversando de este momento. Te invito a que lo reflexiones, a que lo sientas. Volvemos a estar juntos. Retomemos nuestro viaje. ¿Cuáles fueron esas respuestas que te llegaron a esa pregunta de la cual estábamos conversando? ¿Cuáles fueron esas concepciones de felicidad? Y te pregunto esto porque es importante también en este momento hacer un acto consciente. Dependiendo de las respuestas que a cada uno de ustedes les empezó a salir a esa pregunta que yo les hice repetidamente, ¿cuál es o qué era lo que te hacía feliz cuando eras niño? Pues depende de lo que vamos a seguir conversando. Y es que definitivamente las respuestas son múltiples. Y son múltiples porque seguramente para algunos pudo haber sido muy fácil conectar esa respuesta. Para otros, en este momento, puede estar siendo simplemente una pregunta que todavía no es fácil de responder. Y para otros pudiesen haber generado muchísimas, un listado de respuestas. Y eso está bien. Y está bien porque somos distintos, porque somos observadores del mundo en ese contexto en el cual fuimos criados de manera distinta. Entonces también es un acto consciente el poder identificar que no siempre vamos a tener las respuestas, que no siempre vamos incluso
a compartir respuestas con otros, porque la mirada que tú tienes de la vida, la forma en la que aprendiste ese buen vivir, es único, es legítimo, es verdadero y es irrepetible. Y en esa conciencia pudiéramos empezar a desarrollar nuevos caminos de aprendizaje para también entender la diferencia que nace con el otro, en la diversidad en la que el otro mira con unas gafas diferentes observando la vida. Muy bien, sigamos en esa máquina del tiempo. Si siguiéramos viajando y ya nos encontráramos en la adolescencia, por ejemplo, empezamos a recordar que en ese momento de nuestra vida ya empezaron a llegar nuevas configuraciones de felicidad. La adolescencia, seguramente para muchos, es una etapa o fue una etapa compleja, difícil, de encuentros, de desencuentros. Por ejemplo, para mí fue una de las etapas más difíciles de mi vida, en la que ahora recojo muchísimo aprendizaje, pero si me devolviera a ese momento atrás, puedo decir que fue una etapa de mucho dolor, de muchas angustias y sobre todo de muchos miedos. Sin embargo, es importante empezar a desarrollar esos nuevos contextos, ese contexto distinto de la felicidad en nuestra etapa adolescente. Y bien, si siguiéramos viajando en ese tren, después de la adolescencia viene ya nuestra juventud, nuestra etapa adultez, y hoy, en este momento de tu vida en el que tú estás, ¿cuál es hoy el significado de la felicidad? ¿A qué hoy le estás dando sentido? ¿Dónde está puesta hoy esa riqueza? Porque donde está puesta esa riqueza, está puesto tu corazón. Y es que pareciera que para ser felices tuviéramos que estar ausentes de dolor y de sufrimiento. Y aquí quiero hablarte acerca de esos estereotipos de la felicidad que nos han vendido. Pareciera que los seres humanos, para ser felices, tuviéramos que estar en una constante y plana alegría. Y si bien esta emoción es maravillosa, porque es la emoción que nos conecta con el equilibrio de nuestro centro emocional o de nuestra coherencia emocional, también es importante sentir las otras, también es importante permitir que nos visite la tristeza, encontrarnos con el perder, con el dolor y el sufrimiento y empezar a rescatar de esos espacios las lecciones de vida para superar y avanzar, para empezar a desarrollar ese camino hacia la trascendencia. Sin embargo, en los últimos tiempos nos han vendido eso que yo les contaba, como unos estereotipos de felicidad, una idea de superhumanos o de humanos idealizados que nos empieza a llevar a un espacio de perfección que nos hace mucho daño. ¿Y por qué nos hace daño? Porque en ese espacio de perfección nos encontramos constantemente con la frustración. La frustración nos visita porque es que los seres humanos no somos perfectos, no somos ángeles, somos humanos. Y en nuestra vulnerabilidad es donde está nuestro mayor superpoder, si es que así lo quisiéramos interpretar. Con esos famosos superpoderes nos han vendido ideas fantasiosas de un buen vivir que tú puedes desarrollar a partir de declaraciones o de palabras repetitivas que tú desarrollas, repites cíclicamente y entonces supuestamente te llega la felicidad. Y resulta que a mí me cuestiona mucho eso, sobre todo cuando yo acompaño procesos serios de transformación. ¿Y por qué le coloco allí la palabra serio? Porque también siento un pequeño sinsabor en mi reflexión de lo que los otros venden para también de alguna manera tener ese lucro o ese poder adquisitivo desde el dinero. Y los seres humanos a veces nos dejamos engañar con ideas fantasiosas de ese supuesto buen vivir o de esa felicidad que si tú te levantas y todos los días gritas y repitas soy feliz, soy feliz, soy feliz, lo vas a lograr. Y no. La felicidad no nace desde ese lugar. La felicidad nace desde una vida consciente, desde una vida en la que tú te permitas mirar hacia adentro. Y con esa mirada hacia adentro,
empieces el camino del reconocimiento de tu ser vulnerable. Empieces el camino de empezar a identificar cómo es que tú has observado en la vida. ¿Cómo son tus juicios, las interpretaciones de ti, de lo que te sucede? En esa vida consciente está el verdadero superpoder. Por eso este espacio se llama Vidas Legítimas. Porque lo que yo quiero mostrarte a partir de los diferentes capítulos en los que nos vamos a encontrar es que si bien es real que tu bienestar y tu felicidad depende de ti, tú vas a encontrarlo si te haces cargo de llevar una vida autoexaminada. Una vida que te permita reencontrarte con tu alma, con tu espíritu, con tus emociones, con la forma en la que habitas desde el estuche de tu alma, que es tu cuerpo. Y desde esa corporalidad, desde esa realidad en la que tú también lenguajeas, puedas encontrarte con ese poder creador que tú tienes. No con falsas expectativas de esa felicidad, de esos estereotipos que nos han vendido. Y por eso yo quisiera compartirte algo que para mí ha sido importante, reconocer como la forma o la manera, más bien, la vara en la que tú mides tu felicidad. Porque dependiendo de esa vara va a estar puesto el termómetro de tus resultados. Y en ese contexto podemos caer en 4 estigmas o en 4 trampas para la concepción o el habitar la felicidad. Quiero mencionártelas y de alguna manera te invito a que las escuches y empieces a conectar con aquellas que te hagan sentido. Primera trampa de la felicidad: comparar nuestra vida con la de otros. Las comparaciones. Ay, qué rico la vida de mi amiga. Ay, tan chévere la vida de tal. Ay, a mí me gustaría tanto llegar a ser como tal. Entonces empezamos a generar esos estándares que nos hacen mucho daño. Y en esas comparaciones nos llega la envidia muy oscura, que finalmente nos lleva a empezarnos a sentir muy insuficientes y a que nada nos llena, porque como nuestro estándar está en mi vecina, como nuestro estándar está en lo que supuestamente también un poco mi mamá o mi papá me dijeron que debía ser la felicidad, porque como nuestro estándar está en la comparación, entonces se hace muy difícil que realmente empecemos ese camino de sentir realmente bienestar. Segunda trampa: poner nuestra felicidad en el tener una profesión, en el tener casa, tener un carro, tener dinero, tener poder, olvidándonos de nuestro ser con la consecuente sensación de vacío. En el tener estamos dejando nuestra idea, nuestra interpretación de bienestar en el afuera, olvidándonos de nuestro ser interior. Tercera trampa: entregarle el poder de mi felicidad a un tercero. Cuando yo le entrego el poder de mi felicidad a un tercero, se hace muy difícil porque resulta que yo le doy todo el poder a ese tercero. Llámese pareja, llámese trabajo, jefe, hijos, familia, amigos. Y entonces, cuando entrego ese poder, mi felicidad y mi bienestar depende de lo que siente el otro. Entonces, si el otro no está bien, yo tampoco lo estoy. Y en esa trampa caemos muy seguido y finalmente nos perdemos de nuestra concepción o de nuestro sentir de bienestar. Cuarta trampa: pretender ser superhumanos. Entonces construimos esa felicidad en falsas ideas, en humanos idealizados, perfectos, que todo lo pueden hacer. Y también hay momentos en la vida en que nos podemos percatar de que hay cosas que no podemos hacer y está bien, y entonces cambio el camino y giro y desarrollo nuevas habilidades para ese nuevo camino.
Eso es una trampa en la que inclusive nos están vendiendo en muchísimos contextos. Tú puedes, tú lo vas a lograr. Y entonces en ese contexto puede ser que lo logres de manera momentánea. Pero un aprendizaje transformacional, una vida realmente transformada, es cuando tú activas el poder de la recurrencia, es decir, cuando vuelves la felicidad un hábito en tu vida, un hábito en tu vida. Y cuando no depende de otras cosas que no sea de ti, de tu ser interior, de integrar inclusive lo más profundo de tus esferas como ser humano, tu esfera mental, tu esfera espiritual, tu esfera emocional y toda la esfera también corporal, porque tenemos olvidado el cuerpo en el aprendizaje y en el vivir la vida. Nos desgastamos en el cuerpo, nos enfermamos en el cuerpo y en ese lugar perdemos la energía vital por el vivir. ¿Cómo logramos entonces empezar a hacer ese balance de vida? Pues definitivamente es esa vida autoexaminada. Ese es tu superpoder. Vuelvo y le repito, si lo queremos poner en ese lugar, tu superpoder es hacerte cargo. Tu superpoder es ser protagonista y tener una vida consciente, una vida percatada. Y en ese protagonismo, permitir que todo lo que te pasa puedas generar lecciones, permitir caer, equivocarte y escuchar al maestro dolor. Porque es que si no te equivocas, ¿cómo aprendes? Es solo a través de la equivocación, del desacierto, que aprendemos. Y en ese sentido empezamos a cultivar esa semilla del bienestar, esa semilla de una buena vida. ¿Cómo podrías entonces realmente volver a dar esa respuesta que yo te hice desde el principio de este espacio? Con todo lo que hemos conversado, con todo lo que hemos reflexionado, ¿cuál sería una nueva respuesta para esa concepción de felicidad? Si yo te invitara a que te pusieras unas nuevas gafas, ¿sí? Unas gafas distintas que te permitan ver diferente el mundo, ¿cuál serían esas gafas? Y esas gafas que te permitirían ver distinto hoy en tu vida para preconcebir, reinterpretar o modificar esas concepciones de felicidad.